Entonces el tema empieza, bueno, pues contando un poco cómo se implementa un tipo en Java, insisto, con muchos de los conceptos que ya hemos estudiado y algunas cuestiones que, bueno, hemos estado trabajando sobre ellas pero no hemos definido. Por ejemplo, ya sabemos que cuando definimos un tipo nosotros tenemos que decir cuáles van a ser sus propiedades y que dentro de las propiedades tenemos de dos tipos, la propiedad simple o la propiedad derivada. Recordad que la propiedad simple es la que se implementa mediante un atributo y la propiedad derivada la que se calcula a partir de los atributos de un objeto. Entonces, el ejemplo que se suele poner pues es el del círculo, en el que ya sabemos que la propiedad simple es el radio y la propiedad derivada es, por ejemplo, el área o la longitud del círculo, ¿no? Nosotros también sabemos también que, aunque no le hemos dado nombre, que cuando nosotros damos una propiedad, normalmente esta propiedad puede tener una precondición. No hemos utilizado nunca la palabra precondición, pero ahora la vamos a definir. Una precondición, como su nombre indica, es una condición que se le pone a una propiedad a priori y que todos los objetos de ese tipo deben de cumplirla. Por ejemplo, lo hicimos de nuevo en el ejemplo círculo, cuando definimos que un círculo, su radio, que era una propiedad, tenía que ser siempre mayor que 0. Y de hecho pusimos después, cuando dimos el tema de las excepciones, que si no se cumplía esa precondición, pues lanzaba una excepción. Bien, pues eso es una precondición. Insisto, es una condición previa que se le pone a una propiedad que tiene que cumplirse en todos los objetos de la clase que se construye. Después vimos que cuando definimos un tipo, además de las propiedades, nosotros definimos las operaciones. Recordad que las operaciones son lo que hemos llamado los métodos. Aunque no hemos puesto ningún ejemplo todavía, las operaciones o los métodos también pueden tener precondiciones o poscondiciones. Por ejemplo, ¿cuándo un método o una operación puede tener una precondición? Bueno, pues por ejemplo, para chequear que los parámetros que se le dan a ese método coinciden con las precondiciones que deben tener las propiedades. Recordad que en setRadio nosotros pusimos que el argumento que se le pasa al setRadio también tenía que ser positivo. Eso es una precondición del método. Es decir, el método tiene que recibir un argumento que sea el nuevo radio y evidentemente ese radio tiene que ser positivo porque debe de cumplir la restricción que le hemos puesto a la propiedad radio. Eso es una precondición del método, es decir, una precondición sobre operaciones. Y después también están las poscondiciones que se le ponen a los métodos, que es la condición que debe de cumplir el método o las propiedades del objeto cuando se termina esa operación o ese método. ¿Cuál es la poscondición, por ejemplo, de cambiar el radio? Pues la poscondición de cambiar el radio es que cuando termine el método, el radio del círculo sea igual al argumento que se le ha pasado. En general, tenéis que saber que las precondiciones y las poscondiciones son expresiones booleanas que deben de cumplir, o que de alguna forma se debe de exigir su cumplimiento cuando uno construye un programa. Esto viene a cuento de que cuando uno construye un programa debe de comprobar de alguna manera que su programa funciona bien, diseñando un conjunto de pruebas, un conjunto de test, de casos de test que deben de cumplir. Es decir, que si yo, por ejemplo, implemento el tipo círculo, pues lo que debo hacer es implementar un conjunto de métodos o de operaciones sobre ese tipo que me chequeen si está bien implementado o no. Uno de los principales problemas que tiene la construcción de software, como entenderéis, es comprobar que el software está bien construido, es decir, que realmente hace lo que se supone que debe hacer. Es difícil chequear que un software es correcto, es decir, que funciona bien. Y para ello, insisto, se utilizan precondiciones y poscondiciones y a partir de ellas normalmente lo que se definen, insisto, son casos de prueba, que es una batería de ejemplos que debe de cumplir un programa para chequear de alguna forma que está correcto. Después otra cosa que hemos manejado también en su momento es si un tipo es mutable o inmutable. Recuerdo lo que significaba, un tipo es mutable si una vez creado sus propiedades pueden ser modificadas. Y un tipo es inmutable si una vez creado sus propiedades no pueden ser modificadas. Nosotros hasta ahora los tipos mutables, pues por ejemplo de nuevo el tipo círculo, era un tipo mutable, o el tipo punto. ¿Por qué eran mutables? Porque una vez definido nosotros teníamos métodos set que podían cambiar sus propiedades. Tipos inmutables todavía no hemos definido ninguno, de hecho hoy vamos a hacer el primero. Pero sí tenemos tipos inmutables que nos proporciona Java. Por ejemplo, integer era un tipo inmutable. No se podía modificar una vez creado un entero. Vamos con algunos detalles que hemos estado usando, pero que no hemos definido todavía. Por ejemplo, los modificadores de comportamiento. Fijaros, en principio hay dos tipos de modificadores que nosotros le podemos poner
a los atributos o a los métodos de una clase cuando lo definimos. Por un lado tenemos los modificadores de acceso, que nos permiten ver la visibilidad de un método o de un atributo, y los modificadores de comportamiento, que nos dicen cómo se pueden invocar los métodos o si se pueden modificar un determinado atributo. Esto es ponerle nombre a cosas que ya hemos estudiado, insisto. Ya hemos visto los modificadores de acceso. Por ejemplo, hemos estudiado ya, bueno, más que estudiado, hemos manejado los modificadores de acceso public y private. Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a atributos, bueno, pues nosotros no hemos definido nunca un atributo como público, pero podría definirse. Entonces, un atributo se define público, significa que todas las clases de nuestro programa pueden acceder a esos atributos. Normalmente nosotros siempre lo hemos definido como privados. ¿Qué significa que sean privados? Pues que solo pueden acceder a los atributos de esa clase los métodos de la propia clase. Fijaros, nosotros en su momento definimos la primera de las clases que vimos, que fue .impl. Si nos vamos a punto, nosotros vemos que teníamos aquí dos atributos, que eran la fisa y la ordenada, y los definimos como privados. ¿Qué significa que sean privados? Pues privado significa que solo se puede acceder a los atributos X e Y desde los métodos de la clase. Así, por ejemplo, nosotros podríamos poner cosas como esta: X igual a X1. Si yo desde fuera de la clase, por ejemplo, en test punto, me defino un punto e intentara acceder al atributo X, me diría que no puedo. Por ejemplo, si yo intentara px igual a 5, me sale un error y me dice que X no puede ser resuelto como un campo, como un atributo. ¿Por qué no puede ser resuelto? Porque está declarado como privado. Si yo lo modificara y lo pusiera como público y volviera a donde estaba, si P es un objeto de la clase .impl, ahora puedo acceder a su atributo X aún estando fuera de la clase. Eso es porque he modificado el atributo X, que estaba como privado, y lo he puesto como público. De todas formas, como ya sabemos, los atributos normalmente serán privados. ¿Por qué? Pues los atributos serán privados porque no debe de conocerse la implementación de la clase fuera de ella. ¿De acuerdo? Es decir, que de alguna forma lo que estamos haciendo es encapsulando la información, que es el concepto que ya vimos en su momento al principio de la asignatura, estamos encapsulando la información de cómo se implementa un punto, y entonces desde fuera de la clase no debe saberse qué atributos tiene un punto. De esta forma entonces los atributos siempre se declararán como privados. Otro modificador de acceso que no hemos usado es el modificador protected. Un modificador de atributo será protected si nosotros queremos que ese atributo sea accesible en las clases que heredan de la que estamos definiendo. Es decir, protected de alguna forma es privado para las clases que no heredan de esta, pero público para las clases que sí heredan. Nosotros, como realmente muy poco vamos a usar muy poco la herencia, pues no vamos a hacer uso de los modificadores protected, pero que sepáis que existe. Es decir, que un atributo es protected significa privado para el resto de clases, público para la clase en la que está y para las clases que heredan de la que estamos definiendo. Bueno, si no se le pone nada, es decir, si nosotros dejáramos esta cláusula en blanco, si quitáramos, no poníamos ni public ni private, el modificador por defecto es el de paquete. El modificador de paquete lo que dice es que es accesible por todos los métodos de la clase, eso siempre sucede, y además por todas las clases que estén definidas en el mismo paquete. De alguna forma la unidad de programación sería el paquete, y entonces todos los atributos de todas las clases del paquete serían visibles entre sí. Ese es el modificador por defecto, si nosotros no ponemos ninguno cuando definimos un atributo. Eso es los modificadores de acceso, que como digo, de alguna forma nos limitan quién puede tener acceso a los atributos de un tipo. Public, protected o private serán los usuales, de los cuales nosotros, en el 100% de los casos, simplemente vamos a usar private. Con respecto a los modificadores de comportamiento, bueno, pues hay dos: static y final, o final. Nosotros final sí lo hemos usado. Dijimos que un atributo era final si era constante. Por ejemplo, lo podíamos utilizar para definir una constante, por ejemplo, el valor de pi. Bueno, pues el valor de pi se puede definir como una constante poniéndole al atributo correspondiente la cláusula final por delante. Static.
¿Cuándo un atributo será estático? Un atributo es estático cuando es un atributo de la clase, no un atributo del objeto. Es decir, que es un atributo que tiene un solo valor para todos los objetos de la clase. ¿Qué significa eso? Vamos a intentar verlo precisamente con el ejemplo que os he puesto aquí. Fijaros, aquí hemos definido un atributo estático que hemos llamado contador de tipo entero. ¿Lo veis? Le hemos añadido a .inpl un atributo de tipo int, que se llama contador, que hemos inicializado a 0, y que lo hemos definido como estático. ¿Qué significa que ese atributo sea estático? Bueno, pues lo que significa es que contador es un único valor para todos los objetos de la clase. Es decir, todos los objetos de la clase tienen un atributo nuevo, tienen su X y su Y, pero esos son propios de cada objeto. Y además tienen un atributo que comparte con todos los objetos de tipo punto. ¿Para qué se suelen usar los atributos estáticos? Bueno, pues justamente para eso, para propiedades compartidas. Por ejemplo, si yo quisiera tener un contador de objetos creados, pues esto es lo que tendría que hacer, justamente. Y entonces, ¿cómo funciona este contador? Pues fijaros, cada vez que creo un punto, es decir, en los constructores, yo pongo contador más, aquí y aquí. ¿De forma que qué? Pues de forma que cada vez que invoco a un constructor de punto, contador se incrementa en 1. ¿Y entonces esto qué produce? Bueno, pues produce que yo pueda tener un método que he añadido aquí al final, getContador, que lo que hace es devuelve ese contador. ¿Y para qué me sirve? Bueno, pues me sirve, vamos a ponerlo aquí de nuevo, voy a construir varios puntos, y si yo quisiera saber cuántos puntos he construido, ¿qué tendría que hacer? Pues sencillamente tendría que mostrar, si le doy a ejecutar, me sale que es 6, que son los puntos desde P hasta P5. Es decir, que los atributos estáticos guardan un valor que es común a toda la clase. Es decir, que cuando termina este método, el primero, getContador o contador, el atributo contador vale 1. Cuando termina la segunda invocación, contador vale 2. Pero vale 2 para todos los objetos. Fijaros que aquí lo he invocado con P, pero si yo en vez de invocarlo con P, lo invocara con P5, el resultado es el mismo, porque la propiedad contador es común a todos los objetos del tipo punto. ¿Para qué nos puede servir un atributo estático, aparte de para un contador de objetos? Bueno, pues nos puede servir, por ejemplo, imaginaros que nosotros estuviéramos construyendo, ¿qué digo yo?, matrículas de vehículos, y que tuvieran que llevar una secuencia. Cada vez que se crea un objeto de tipo matrícula, lo que hace es mirar la anterior matrícula y añadirle 1. Bueno, pues para esto nos podría servir. Es decir, que yo podría crear objetos que llevaran una secuencia y que esa secuencia fuera, pues, la misma, por supuesto, para todos los objetos de ese tipo. Para eso sirven los atributos estáticos, en general para propiedades compartidas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos modificadores de acceso, private, public, protected y por defecto de paquete, y modificadores de comportamiento, static y final. Eso es para los atributos. Para los métodos tenemos exactamente los mismos. Y el significado, bueno, pues es relativamente parecido. Es decir, ¿qué modificadores de acceso tenemos para los métodos? Pues tenemos public, private, protected y el que no le ponemos nada por defecto, que es el de paquete. ¿Qué significa public? Pues significa que un método es visible desde cualquier sitio. Es decir, que podemos invocarlo siempre con un objeto de la clase desde cualquier sitio. ¿Qué significa que un método sea privado? Un método que sea privado significa que solo es visible desde dentro de la clase. ¿Qué sentido tiene un método privado? Bueno, pues un método privado tiene el sentido de métodos que solo deben de usarse dentro de la clase y que no tienen sentido que desde fuera de la clase se puedan ver, porque son normalmente métodos para operaciones internas. Por ejemplo, lo vamos a ver hoy, pero lo puedo adelantar ya, fecha. Hoy vamos a implementar el tipo fecha. Para saber si una fecha es válida o no, pues hace falta un método. ¿Es necesario que ese método sea visible desde fuera? No. Ese método solo debe ser invocado desde dentro de la clase para comprobar si unos parámetros que se le dan a un tipo fecha son adecuados o no. Entonces, ese método es un método privado. Entonces, los métodos privados son solo visibles desde dentro de la clase y se suelen usar para operaciones internas de los tipos, que no queremos que sean vistas desde fuera. Nosotros por defecto, como ya sabéis, siempre hemos puesto en nuestros métodos la cláusula public. Si miramos punto, vemos que todos los métodos, hashcode, el equals,
el set, el get, siempre los constructores, por supuesto, son métodos públicos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene sentido, ¿no? Queremos que sean visibles desde fuera. Insisto que también existen los modificadores de acceso, protected y por defecto, lo que pasa es que nosotros no los vamos a usar, ¿no? Pero que sepáis que existen. Bueno, y también existen los modificadores de comportamiento static y final para los métodos. ¿Qué significa un modificador de comportamiento static? Bueno, pues realmente nosotros no lo hemos definido en nuestros tipos, pero sí lo hemos usado. ¿Cuándo un método era estático? Bueno, pues un método es estático cuando es invocado no por un objeto, sino por la clase. Los métodos estáticos los hemos usado para clases predefinidas en Java, por ejemplo para math. ¿Acordáis? Math era una clase de métodos estáticos. Collections, que también la vimos la semana anterior, collections también es una clase de métodos estáticos. ¿Qué significa que sean estáticos? Pues que se invocan collections, el método, por ejemplo sort, collections.sort, y entre paréntesis se le pasaban los argumentos. Como veis, no es la típica estructura de la programación orientada a objetos, en la cual un objeto invoca al método. Es decir, no es un tipo list el que invoca al método sort, no. Es la clase collections la que invoca al método sort y se le pasa como argumento el list. Eso es un método estático, que no es un método invocado por un objeto, sino que es un método invocado por la clase. Tiene sentido invocar métodos estáticos. También nosotros lo hemos visto, aunque es posible que no os acordéis, aquí. Los métodos mostrar, que estudiamos en su momento para sustituir el system.out.println, también son métodos estáticos, como podéis ver aquí. ¿Qué significa que sean métodos estáticos? Que no son invocados por ningún método. De hecho, cuando yo aquí en test. He utilizado el mostrar, como veis, no está invocado por ninguna clase. ¿Por qué no está invocado ni por ninguna clase? Bueno, porque esto está dentro de la clase test. Que hereda de test. Por tanto, esto es igual que si hubiera puesto aquí test.mostrar o test.mostrar, porque realmente lo que estoy haciendo es simplemente invocando un método. Como veis, los métodos estáticos de alguna forma son parecidos a los métodos que vimos en el primer cuatrimestre, a las funciones del C, que se invocaban, por así decirlo, solas, sin que ningún objeto las invocara. Cuando yo invocaba una función en C, se invocaba en el programa principal sin ponerle nada por delante. Bueno, pues de alguna forma los métodos estáticos, como veis, cumplen esa función. Por tanto, no debe de abusarse de métodos estáticos en la programación orientada a objetos, porque de alguna forma es una reminiscencia de la programación imperativa. No digo que no haya que usarlo, pero que normalmente deben de usarse muy limitadamente. Y por último, un método se llama o tiene la cláusula final si no puede ser redefinido en las clases hijas. Es decir, que si nosotros tenemos una clase, le ponemos a un método final, significa que ese método no puede cambiarse en las clases hijas. Es decir, que si un método yo no quiero que se redefina en la clase hija, pues simplemente lo pongo final y no se redefine. Recordad que el caso de herencia que estudiamos más fácil es el caso de Pixel. Pixel era un tipo que heredaba de punto. Entonces, nosotros en Pixel, si os acordáis, teníamos también el método distancia a otro punto, que redefinimos. Si nosotros no hubiéramos querido que getDistancia a otro punto de punto se redefiniera en Pixel, tendríamos que haberle puesto aquí la cláusula final. Si nosotros le ponemos ahí final, en Pixel no podríamos haberlo redefinido. Fijaros que, no lo he dicho antes, pero los dos modificadores, el de acceso y el de comportamiento, se ponen uno detrás de otro. Este es el modificador public, que nos dice que es un método público, modificador de acceso, y este es el modificador de comportamiento que se pone después. Primero el de acceso y después el de comportamiento. Bueno, aquí más o menos a continuación explicamos que los criterios para poner los modificadores de atributos y métodos, pues ya sabéis, por defecto siempre los de atributos serán privados, por defecto siempre los de los métodos serán públicos, salvo que sean métodos que solo tienen sentido dentro de la clase y por tanto los declararemos privados. Aquí tenéis el ejemplo que os decía de declarar la constante pi como un atributo static, porque es compartido por todos los objetos de la clase, y final, porque es una constante, no puede ser modificado en ningún caso. Entonces, todos los objetos de la clase que tengan este atributo, pues tienen acceso a ese valor y no pueden modificarlo. Ejemplos de métodos estáticos, pues los que he dicho, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de la clase math
o el método sort de la clase collections.